Hola, en esta segunda parte de vectores veremos las componentes de un vector. Recordemos que un vector se representa mediante una flecha. Este puede ser el vector f, vamos a ponerle como nombre el vector f. Y se denota, ¿no?, la letra, su flechita. Ahora, este vector tiene componentes en el eje x y componentes en el eje y. Veamos cuál es su componente en el eje X. Para ello, vamos a trazar la proyección en el eje X. ¿Bien? Recordemos que el eje X es el eje horizontal. Entonces, su proyección será este vector, que recibe como nombre f en f de x. Bien, vamos a ponerle como nombre, entonces aquí, f de x. Ahora, tiene otra componente que está en el eje Y. Esta se ubica en la proyección vertical. Ahora, entonces, vamos a representar este vector como el par ordenado. Es su componente primero en el eje X, que tiene como valor 4 unidades. ¿Por qué 4 unidades? Porque, por comodidad, vamos a poner que cada lado de la cuadrícula vale una unidad. Entonces, este vale 4 unidades. La unidad la vamos a poner acá afuera. Y en el eje Y tiene 5 unidades. Veamos otro ejemplo. Vamos a dibujar un segundo vector que tenga una dirección distinta. Puede ser esta la dirección. Entonces, él va a ser un segundo vector que le vamos a poner de nombre el vector A. Ahora vamos a buscar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Él es su componente en el eje X. Él es su componente en el eje Y. Los valores de cada uno de ellos. Primero, en el eje X, vemos que ocupa 3 unidades y además se dirige hacia el lado negativo. Por tanto, su signo es menos. Y en el eje Y, ocupa 6 unidades y se dirige hacia abajo. Por tanto, también será negativo. Menos 6 unidades. Ahora, ¿cómo denotamos ese vector A? Vamos a representarlo mediante sus coordenadas. Entonces, él será el vector A, que tiene como componentes en el eje X a menos 3, primero es el eje X, y en el eje Y a menos 6. Y por aquí le ponemos la unidad. Ahora veremos cómo calcular las componentes de un vector cuando nos dan su módulo y nos dan su dirección. Por ejemplo, sea este el vector A, que tiene como módulo 20 newtons, y sabemos que su dirección o el ángulo respecto al eje X es igual a 37 grados. Entonces, de él podemos calcular sus componentes en el eje X y en el eje Y. Para ello, vamos a dibujar nuevamente a dicho vector A y vamos a encontrar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Primero vamos a buscar su componente en el eje X. Ahora su componente en el eje Y. Sabemos que este tiene como módulo 20 newtons. El vector A tiene como módulo 20 newtons y tiene un ángulo de 37 grados. ¿Cuánto tendrá como módulo la componente A sub X? Vamos a ver cuánto vale el módulo de A sub X. Entonces, ¿cómo se calculará ello? Esto se calcula mediante las razones trigonométricas. Para ello, este valor de A sub X es igual al módulo de A
Recordemos que se representa mediante barritas el módulo de A por el coseno de 37. Coseno de 37 grados. Ahora, ¿cuánto vale para el eje Y? El módulo del eje Y. Este también se calcula primero como el módulo del vector A. En este caso, este lado es como él. Entonces es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y este es seno de 37. Entonces, ahora, este vector A se representa como sus componentes. Primero está el eje X, que es módulo de A, coseno de 37, y en el eje Y es A, seno de 37. Vamos a ver cuánto sale. A es igual a 20 newtons. Vamos a ponerle por acá 20 newtons. Y el coseno de 37, recordemos que es igual a 4 quintos. Ahora, en el eje Y, el módulo de A es 20 newtons y el seno de 37 es igual a 3 quintos. Entonces, esto nos quedará. También se puede representar de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos vectores, el vector F, que tiene como módulo 10 newtons, y además un ángulo de 53 grados respecto al eje X. Y aquí tenemos un vector A, que tiene como módulo 5 newtons. Ahora, nos piden calcular las componentes rectangulares del vector resultante. Entendamos como vector resultante la suma del vector F más el vector A. Entonces, lo primero que haremos es buscar las componentes de F en el eje X y en el eje Y. El vector A se encuentra en el eje Y. No tiene componente entonces en el eje X. Entonces, vamos con el vector F. Componente en el eje X, en este caso, es F de X. En el eje Y será F de Y. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de ellos? El módulo de Fx, recorremos que se calcula como el módulo de F, que en este caso es 10 newtons, el módulo de F por el coseno del ángulo, que es 53 grados. Y en el eje Y es el módulo de F por el seno de 53 grados. Si reemplazamos estos valores, nos va a quedar F, su módulo es 10 newtons. Si recordamos el triángulo de 37 y 53, él es 53, él es como 4K, él es como 3K, y él es como 5K. Entonces, el coseno de 53 es 3 quintos. Ahora, en el eje Y es nuevamente el módulo, que es 10 newtons, vamos a poner 10, y el seno de 53, que es 4 quintos. Entonces, 6 en el eje X y 8 en el eje Y. Sus unidades están en newton. Ahora, el vector A solo tiene componente en el eje Y, por lo tanto, su componente en el eje X es 0. Y en el eje Y tiene como módulo 5 newtons,
y apunta hacia abajo. Por lo tanto, su signo es negativo. La suma de los vectores f más a nos da como componentes en el eje X 6 más 0, que es 6, y en el eje Y nos queda 8 menos 5, que es 3.